Si alguna vez soñaste con invertir en bienes raíces en cualquier parte del mundo, sin necesidad de comprar propiedades físicas y sin requerir mucho dinero, estás en el lugar adecuado. Hoy en día existe una poderosa herramienta financiera que te permite participar en el lucrativo mercado inmobiliario con poco capital y sin preocuparte por la gestión de propiedades. En este video, te voy a hablar del fascinante mundo de los REITs. Real Estate Investment Trusts, o en español, fideicomiso de inversión en bienes raíces. Te comentaré cómo funcionan estos instrumentos, sus características, los diferentes tipos que existen y por qué son una opción tan atractiva para invertir tus ahorros. Además, te brindaré 4 ideas de inversión que han demostrado ser rentables y sólidas. Quédate hasta el final para que las descubras. Primero, te voy a definir qué es un REIT. Imagina que inviertes en bienes raíces, al igual que lo haces en acciones de una empresa. Los REITs hacen precisamente eso. Son compañías que operan como fondos de inversión inmobiliaria y su objetivo es poseer y administrar una cartera diversificada de propiedades, como edificios, centros comerciales, hoteles, apartamentos y más. ¿Cuáles son las características de los REITs? Estos instrumentos financieros brindan ventajas únicas. En primer lugar, la diversificación. Permiten invertir en una amplia gama de propiedades, lo que reduce el riesgo de concentrar todo en una sola inversión. En segundo lugar, la liquidez. A diferencia de la inversión en propiedades físicas, los REITs se negocian en bolsas de valores, lo que brinda la posibilidad de comprar y vender acciones en cualquier momento. En tercer lugar, los beneficios fiscales. Los REITs están obligados a distribuir al menos el 90% de sus beneficios a través de dividendos, lo que los exime de impuestos corporativos. Sin embargo, los inversionistas individuales sí deben pagar impuestos sobre los dividendos recibidos. Por último, la transparencia y regulación. Los REITs están regulados por entidades gubernamentales y deben cumplir con requisitos regulatorios, lo que brinda mayor transparencia y protección al inversionista. Tipos de REITs. Como pudimos observar anteriormente, existen diferentes tipos de propiedades en las que se puede invertir. Por lo tanto, los podemos clasificar de la siguiente manera. REITs de bienes raíces comerciales. Invierten en propiedades, como edificios de oficinas, centros comerciales y hoteles. REITs de bienes raíces residenciales. Estos invierten en complejos de apartamentos y viviendas unifamiliares. REITs de bienes raíces industriales. Se enfocan en propiedades industriales, centros de distribución y más. REITs de bienes raíces de infraestructura. Invierten en infraestructura, como autopistas, torres de telecomunicaciones y parques eólicos. ¿Cómo generan ingresos los REITs? Estos obtienen ganancias a través de diferentes vías relacionadas con sus propiedades y actividades de inversión. Ingresos por alquiler. El ingreso más común proviene de los alquileres que reciben de sus propiedades inmobiliarias, pagados regularmente por los inquilinos. Ingresos por intereses. Los REITs también pueden generar ingresos a través de intereses cobrados por préstamos o hipotecas otorgados a terceros para financiar la adquisición o desarrollo de propiedades. Ingresos por ventas de propiedades. Algunos REITs obtienen ingresos vendiendo propiedades que han aumentado de valor, lo que les permite obtener ganancias de capital. Ingresos por servicios. Otros REITs brindan servicios adicionales a sus inquilinos o a terceros, lo que les permite generar ingresos extras. ¿Por qué invertir en REITs? Estas empresas te permiten participar en el mercado inmobiliario con poco dinero y generar ingresos estables a través de dividendos, lo que las hace atractivas para quienes buscan ingresos pasivos a largo plazo. Además, diversifican tu cartera, reduciendo la exposición al riesgo y te brindan la flexibilidad de comprar y vender acciones según tu conveniencia. Si deseas invertir en REITs como un inversor individual, aquí tienes algunos pasos importantes a seguir. 1. Investiga el historial y rendimiento del REIT. 2. Analiza la cartera de propiedades. 3.
Estudia el equipo directivo. 4. Evalúa los fundamentos financieros. 5. Analiza el mercado y las tendencias. 6. Compara con otros rates del sector o con el índice de referencia. 7. Considera el dividendo y la tasa de rendimiento. 8. Evalúa los riesgos. Ahora veamos esas 4 ideas de inversión que han demostrado ser sólidas. La primera idea que te traigo es American Tower Corporation. Es un REIT especializado en torres de telecomunicaciones. La creciente demanda de datos móviles, el desarrollo de la tecnología 5G y la expansión de la conectividad en regiones emergentes impulsan el crecimiento de este REIT. Esta compañía tiene presencia global con torres de telecomunicaciones en múltiples países. Esto reduce el riesgo asociado con la dependencia de un solo mercado. La segunda idea de inversión es Equinix. Especializado en centros de interconexión de red y centros de datos. El crecimiento exponencial de este sector y el aumento de la adopción de la nube impulsan la demanda de centros de datos, lo que beneficia a este REIT. La presencia global de esta empresa y la densidad de interconexiones en sus centros generan un efecto red, lo que hace que sus instalaciones sean más atractivas para los clientes. La tercera idea de inversión es VICI Properties. Es propietario y operador de casinos y resorts en Estados Unidos. VICI se enfoca en adquirir propiedades en ubicaciones clave, como Las Vegas, lo que le proporciona una ventaja competitiva y la capacidad de atraer inquilinos de renombre. Con la expansión del turismo y la legalización de este tipo de entretenimiento en algunos lugares, VICI tiene oportunidades para adquirir y desarrollar más propiedades en mercados en crecimiento. La cuarta idea es una de las más icónicas en este mercado, y ese es Realty Income Corporation. Conocida como la compañía de dividendos mensuales. Esto se debe porque a la fecha, esta empresa ha declarado 595 dividendos mensuales consecutivos a lo largo de sus 51 años de historia y ha aumentado el dividendo 105 veces. Se enfoca en adquirir propiedades que albergan negocios esenciales y de servicios básicos, como farmacias, tiendas de conveniencia y supermercados, lo que asegura una demanda continua. Como dato curioso, en 2020, este REIT ingresó al índice de aristócratas del dividendo. Este índice está diseñado para medir el rendimiento de las empresas del S&P 500 que han aumentado los dividendos de manera consecutiva durante los últimos 25 años. Los REITs te ofrecen la oportunidad de invertir en bienes raíces en cualquier parte del mundo, obtener ingresos pasivos y diversificar tu cartera. Recuerda investigar, analizar y evaluar cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión de inversión. Si te ha gustado este contenido y no quieres perderte futuros videos, no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.